En 2024, 60 países tuvieron un deterioro en sus libertades civiles y políticas. Esto según el último informe de la ONG Freedom House. El documento indica que en más del 40% de territorios donde hubo elecciones, a propósito, 2024 fue un mega año electoral, se registraron diferentes atentados y actos violentos en contra de candidatos. Denuncia también que las protestas postelectorales fueron reprimidas con exceso de fuerza, como lo vimos el año pasado en Venezuela, que junto a Cuba, Nicaragua y Haití se mantienen como los casos más graves en la región. Freedom House hace un llamado para enfrentar los desafíos de este 2025, como los conflictos armados y la profundización de las dictaduras y regímenes autoritarios que ponen en riesgo las libertades civiles y democráticas en el planeta. Está con nosotros Gerardo Bertin, vicepresidente de Programas Internacionales de Freedom House. Gracias por estar aquí. Hola, Nicolai, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues este gráfico que ustedes han difundido de los países y su estado de libertad, vemos cómo están resaltados en color verde los países que son libres, en amarillo los que son parcialmente libres y en morado los que no lo son. Revisando este informe, la verdad, por un lado es interesante, por el otro lado es preocupante porque está muy claro en el gráfico en color morado cómo los regímenes autocráticos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, vamos a verlos otra vez en esta región, cómo aparece pintada la mayoría de verde, algunos países de amarillo, pero estos tres regímenes de morado representan los escenarios de libertad restringida en nuestra región prácticamente. Bueno, gracias Nicolai. En efecto, bueno, nuestro informe, simplemente para que quede claro ante audiencia, es un informe que ha venido saliendo y analizando los derechos políticos y libertades civiles desde el año 73, de 1973. Y es un análisis que contiene 25 indicadores en dos categorías, derechos políticos y libertades civiles. Y solamente para que quede claro, analizamos retroactivamente lo que pasó el año 2024, aunque el informe salió publicado la anterior semana, son datos del 2024. Y en efecto, en la región refleja lo que está pasando en el resto del mundo. Fue un año sin precedentes electorales, incluyendo en lugares como Venezuela. Y pues lo que estamos viendo es es el noveno décimo año consecutivo donde vemos el deterioro de derechos civiles y políticos y libertades civiles. Y claro está que en la región los países que han sido más afectados no solamente son Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero hay otros países. Por ejemplo, Haití es un país que ha sido también afectado adversamente. Y en nuestro índice este año hay dos países en la región que digamos, que han recibido los declives más altos a nivel mundial en estos temas. Uno de ellos es El Salvador y el otro es Haití. Así que y en nuestra región, obviamente en la región de América Latina, nosotros analizamos la región 35 países en las Américas, que incluye el Caribe, Estados Unidos y Canadá, etcétera. Y de estos 35 países, 12 recibieron declives del indicador, 7 incrementos y el resto, que son 16, se mantuvieron con el mismo indicador del año pasado. Yo quiero que volvamos al mapa, al gráfico, porque esto es como un semáforo. Usted lo planteaba muy bien. Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela es como si estuvieran en esa luz roja del semáforo. Hay luz verde en Estados Unidos, en Colombia, aunque por supuesto pues hay preocupaciones, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que es un claro ejemplo de democracia, pero hay una luz amarilla en varios países que es algo preocupante potencialmente. Veo aquí en esa luz amarilla México, con esa aplanadora oficialista que tiene Claudia Sheinbaum y además la crisis en seguridad por los carteles de narcotráfico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. ¿Qué hace que estos países sean parcialmente libres? Una buena pregunta y realmente el informe lo que hace es analiza, bueno, por un lado la tendencia electoral de las elecciones que ocurrieron el anterior año.
y donde se ve que hay un incremento digamos, de manipular esos procesos, ya sea eh, no dejar que algunos candidatos de oposición puedan, digamos, ser elegidos o tener una campaña, la manipulación de algunos lugares de votación. Ciertamente el control de los gobiernos autoritarios a que si bien tengan elecciones y a través de estas puedan ser legitimados, controlan básicamente todo el sistema. Esto lo vimos en el caso de Venezuela. Pero en los otros casos que mencionaron también hay otro elemento que el informe analiza este año, que es el rol que juegan actores no estatales, por ejemplo, el crimen organizado, milicias militares, que influyen de una u otra forma distintos aspectos de la institucionalidad. Esto lo hemos visto particularmente en los casos de México y Ecuador. Y en otros casos tiene que ver obviamente con la falta de, digamos, de lo que se llama técnicamente Estado de Derecho, donde realmente todos los pesos y contrapesos obviamente se han debilitado. El caso de Guatemala es interesante, si bien aparece como amarillo, es uno de los países en este año que ha subido 2 puntos en comparación al anterior año, y lo ha hecho en un contexto por lo que pasó con el presidente Arévalo el año pasado, que logró no solamente ser inaugurado, pero en sus primeros meses obviamente logró hacer algunas reformas en temas de transparencia y anticorrupción, pero al mismo tiempo también demuestra que los desafíos básicamente continúan, porque en el caso de Guatemala, ese sistema básicamente que ha evitado que existan mayores derechos y libertades civiles, continúa básicamente alterando o tratando de influir obviamente los procesos democráticos. Ciertamente este año van a haber elecciones en Bolivia y estamos viendo no solamente las condiciones, obviamente, de esas elecciones, pero también cómo la situación y el espacio cívico ha continuado deteriorándose. Y ciertamente como llamamos nosotros, las cosas más positivas, el caso del Uruguay, el caso de Chile, que son casos interesantes que contrastan, obviamente, lo que está pasando en el resto de la región. Bueno, por supuesto, esos ejemplos siempre trazando pues un camino para América Latina. En el caso del Uruguay, pues hoy han inaugurado un nuevo gobierno. Además de la violencia electoral, la violencia criminal, ustedes han sugerido que para un primer paso hacia adelante, para contrarrestar el avance de los regímenes autoritarios, es necesario que las democracias se unan en la defensa de los derechos humanos y de la libertad global. ¿Cómo se puede hacer esto? Aquí mismo, en nuestras puertas, tenemos varias crisis en marcha. Por ejemplo, la crisis de separación en poderes ahora mismo en Nicaragua, que se está acentuando, y por supuesto la de Venezuela, con un Nicolás Maduro que se atornilló al poder pese a quedar demostrado ese fraude electoral. ¿Cómo unirse en las sociedades en América Latina en la defensa de los derechos humanos y la libertad democrática en nuestra región? Sí, es una buena pregunta y realmente nos encontramos, creo, en un punto de inflexión, no solamente a nivel nacional, pero a nivel multilateral y global. Nuestras instituciones, como las Naciones Unidas, básicamente están necesitadas de una reforma profunda. Otras organizaciones regionales que pueden tener, obviamente, influencia en generar coaliciones, alianzas en pro de la libertad y la democracia también están en crisis. Definitivamente hay crisis en países democráticos, obviamente, y pues es un momento de inflexión donde realmente el liderazgo, las instituciones, los valores y las coaliciones tienen que reencontrarse básicamente entre sí mismas. Definitivamente incluye también a actores que pueden ser importantes en mantener un monitoreo de lo que está pasando. Me pareció muy interesante, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el rol que jugó el Centro Carter, que fue básicamente el que no solamente fue invitado a monitorear las elecciones, pero fue el primero en disparar el hecho de que estaba ocurriendo algo que no era normal. Entonces son estos tipos de actores y de una u otra forma vivimos en un mundo donde de una u otra forma la democracia tiene que adaptarse a los nuevos cambios que están ocurriendo. De lo contrario,
La ventaja la van a tener gobiernos autoritarios que dicen tener soluciones básicamente a los problemas básicos de la gente, pero cuando uno ve y analiza, de una u otra forma generan mayores problemas que son más difíciles, obviamente, de resolver una vez que exista la posibilidad de una pequeña luz, obviamente, democrática. No es una receta simple, no hay una receta que puede decir usted hace esto, o 1, 2, 3 y ya está, pero creo que va a tomar una especie de momento y tiempo para que se pueda reconsiderar y adaptar obviamente lo que está pasando a nivel sociopolítico y económico en el mundo y las instituciones obviamente que deben velar por garantizar el Estado de Derecho, los derechos políticos y las libertades civiles. No, no es fácil, definitivamente lo decía usted. En Siria duraron 13 años, por supuesto, sin contar todo el tiempo que duró la dinastía de los al-Assad en el poder. En Cuba, más de medio siglo intentando deshacerse del régimen castrista. En Venezuela, pues 2 décadas luchando por mayores libertades políticas, pero este tipo de informes nos ayudan a poner el foco en esta problemática. Gerardo Bertin de Freedom House, gracias por haber estado con nosotros y por supuesto también gracias por alertar sobre esta situación. Gracias, Nicolai. Muchas gracias por la invitación.